versículos, son 40 versículos y vamos a entrar entre los 40, pero vamos a leer por primero los primeros 6 versículos y nos dice así el salmista: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este salmo escrito por el rey David. Gracias, Señor, que en él nosotros somos llamados a poner nuestros ojos en ti, Señor. A que nuestros corazones, Señor, confíen completamente en ti, descansen, se deleiten en ti, Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana, porque reconocemos que la única manera en que nuestros corazones pueden ser llenos de esta palabra es a través de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, te pedimos en la autoridad y el poder de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu venga a este lugar. Que tu Espíritu, Señor, que llena nuestros corazones, nos enseñe. Que tu Espíritu nos haga entender tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos libres de cualquier obra del enemigo que viene a confundir, cualquier obra del enemigo que viene, Señor, a endormecernos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú la eches fuera en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú nos des la luz de tu palabra, que podamos comer, probarla, saciarnos de ella. Y, Señor, te pedimos por tu siervo Alex Herrera. Señor, te damos gracias por el pastor y te pedimos, Señor, que tú le sanes pronto, Señor, que podamos tenerlo aquí con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos llegando a fin de año, ¿verdad? Estamos terminando este 2022 y vamos a entrar al 2023. Y, sabes, estoy llegando a una edad que yo comienzo más y más a reflejar en el pasado, en lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y a reflejar en donde estoy. Y este año estoy acabando, ¿verdad? Mi 48 años de vida. Y cuando yo miro hacia atrás, no puedo evitar que mi corazón celebre y que mi corazón grite a grandes gritos: el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Mis hermanos, la semana pasada, el domingo pasado, tuve el privilegio de pasar un tiempo enseñando a nuestro grupo de jóvenes. Tenemos un grupo como de 25, 30 jóvenes, ¿verdad? Que se reúnen 2 veces al mes y se reunieron la semana pasada, ¿verdad? Y yo pude ir, me invitaron a que yo fuera a enseñarles. Y después de la enseñanza, simplemente yo me senté atrás a ver los jóvenes, ¿verdad? A observar sus vidas, a observar lo que ellos estaban haciendo. Y observé a los jóvenes riéndose, sonriéndose, divirtiéndose unos con los otros. El pastor Will, no sé si ustedes lo han conocido, él siempre nos sirve allá atrás durante los servicios de español. El pastor Will y su esposa Elisha, junto con los líderes que ellos tienen, ¿verdad? Joey Blanco, Matthew Shreri, Alec también les ayuda. Hicieron juegos divertidos con ellos y luego comieron y después comenzaron a recoger, a limpiar. Y mientras yo estaba sentado ahí, yo recordaba a la edad de 23 años cuando el Señor me salvó y Él me puso al servicio de la juventud de mi iglesia en aquel tiempo. Mis hermanos, yo poco sabía en ese momento que yo algún día iba a ser pastor.
que yo algún día iba a estar casado, ¿verdad? Ya llevo casi 20 años de casado. Que yo algún día iba a tener 4 hijos y que yo iba a vivir la vida bendecida que yo he vivido hasta ahora. Mis hermanos, cuando yo tenía 23 años, yo ya había pasado por muchas decepciones. Algunas de ellas fueron autoinfligidas, ¿verdad? O sea, yo mismo me puse en esa condición, pero muchas de ellas fueron simplemente el fruto de vivir en un mundo pecaminoso, en un mundo caído, ¿verdad? Con personas caídas. Y recuerdo que a la edad de 23 años tenía muy poca esperanza para mi futuro. Yo estaba completamente quebrado, ¿verdad? Arruinado. No tenía ni un centavo. Yo vivía solo. Vivía en un efficiency. En aquel tiempo los efficiencies costaban $350 al mes. Imagínese eso. ¿A dónde hoy uno encuentra vivir en un lugar por $350 al mes? En ningún lugar, ¿verdad? Y yo trabajaba muy poco en construcción, en diferentes. No tenía ningún plan de ir a la universidad o de ir a algún college. En verdad que yo estaba profundamente deprimido. Y un día después del servicio juvenil, ¿verdad? Nuestros servicios eran los viernes por la noche. Y un día después del servicio juvenil, yo caminaba con un grupo de jóvenes hacia el restaurante Bennigan's. No sé si ustedes se acuerdan de los restaurantes Bennigan's. Eso ya no existe, ¿verdad? Pero en aquel entonces había un Bennigan's por el aeropuerto en Leyún. Y me acuerdo en el parqueo caminar hacia la puerta del restaurante, ¿verdad? Y mientras yo me dirigía a la puerta, un hombre en el estacionamiento me detuvo. Yo nunca había visto a este hombre, yo no lo conocía, él no me conocía a mí, pero me detuvo y me dijo: no sé quién eres, pero el Señor me dijo que te dijera que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Amados, yo nunca olvidé esas palabras. Y el Señor ha sido fiel. Él me dijo en ese momento, ¿verdad? Que aunque yo no sabía si mi fe aún sobreviviría, porque yo estaba luchando con tantos demonios, yo tenía tantas tentaciones, yo tenía tanto pecado en mi corazón, yo tenía tantos problemas y depresiones y cosas. Yo ni sabía si mi fe iba a sobrevivir. Mas sin embargo, el Señor me dijo: yo que comencé la buena obra, yo la voy a perfeccionar. Y mis hermanos, Dios ha sido fiel. Quizás usted se puede identificar conmigo a mi edad, a los 23 años. Quizás usted esté aquí hoy y usted tenga muchos problemas, muchas situaciones, circunstancias, ¿verdad? Y usted está sosteniéndose ahí, agarrándose de Jesús, pero usted mismo ni sabe, yo ni sé qué va a pasar conmigo el próximo año, en los años venideros, ¿verdad? Mis hermanos, es muy triste para mí ver a tantos en la iglesia enfriarse con Jesús. Es triste ver a hombres y mujeres que un momento estaban ardiendo por Jesús perder su esperanza. Muchos de los jóvenes con los que yo estuve la semana pasada entrarán ahora en un punto de edad adulta, y la tentación para ellos va a ser perder la esperanza en Jesús. Pero mis hermanos, Jesús es fiel. Y Él es fiel para terminar la obra que comienza en nosotros. Así que aquí está nuestra pregunta directiva en esta mañana. Y vamos a quitar las notas porque let's take out the notes, Matthew. Vamos a quitar las notas porque esas eran las notas del pastor Alex, ¿verdad? Y él escribió su sermón, ¿verdad? Y esta mañana él me dijo: mira, no voy a poder llegar. Entonces yo esta mañana escribí mi propio sermón. Así que las notas van a ser diferentes.
Pero esta es la pregunta directiva para nosotros en esta mañana. ¿Qué hace Jesús con pecadores injustos que los lleva a encontrar una esperanza deleitante en un mundo injusto? ¿Qué hace Jesús con pecadores injustos que los lleva a encontrar una esperanza deleitante en un mundo injusto? Mis hermanos, número uno, Jesús los proclama justos. Jesús los proclama justos. Miren el versículo 1, dice, el salmista, que es el rey David, comienza diciendo: no te irrites a causa de los impíos. No te irrites a causa de los impíos. O sea, él está escribiendo al pueblo de Dios, él está escribiendo a personas, a hombres y mujeres, y él quiere hacer una distinción entre los que son justos y los que son impíos. Él está haciendo una distinción. Y él le está escribiendo a un pueblo y él les dice: miren, ustedes son justos. No se irriten con los impíos. Él está haciendo una separación. En otras palabras, nosotros no somos impíos, mis hermanos. Somos justos, ¿verdad? Jesús nos proclama justos. Quiero que noten dos cosas con respecto a este salmo. Gracias, Enrique. He estado un poco mal de la garganta, pero quiero que noten dos cosas. Lo primero que quiero que noten es que a medida que avanzamos en el salmo, el salmista nos está inspirando. Él nos está inspirando a que pongamos nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que el salmista quiere, que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Él quiere que tengamos la esperanza de nuestro corazón descansando plenamente en el Señor, y nos motiva a hacerlo haciendo un contraste entre los justos y los injustos. O sea, Él nos va a mostrar la vida del justo y la vida del injusto, y nos hace un contraste para que nosotros seamos motivados a poner nuestra esperanza en Jesús. Ahora, usted pensaría que el tipo, la persona que está escribiendo este salmo, es el mismo individuo que, si él dice que nosotros somos justos, él debe ser muy justo, ¿verdad? O sea, él debe ser justo delante de Dios para poder escribir de la relación que Dios tiene con el justo. Pero ¿quién es el que escribe este salmo? Bueno, nosotros lo dijimos antes. Si ustedes ven su Biblia, el salmo tendrá un título encima que dice Salmo de David, ¿verdad? Entonces, el que escribe este salmo no es otro que el rey David. El rey David está en su vejez, y sabemos eso porque el versículo 25 nos dice: he sido joven y ahora soy viejo. Así que el rey David está en su vejez y él está describiéndonos, o sea, él está antes de su muerte y está esperando dejarnos sabiduría en cuanto a nuestra esperanza de corazón puesta en el Señor. Y lo hace describiéndonos la relación diferente que el Señor tiene con los justos y la que Él tiene con los injustos. Así que permítame entender esto. David nos va a mostrar la relación que Dios tiene con el justo y con el injusto. Pero ¿cómo nos puede mostrar eso David?
Ustedes se acuerdan qué tipo es David, ¿verdad? El hombre que desobedeció a Dios muchas veces. El hombre que violó a Betsabé. El hombre que mató a su esposo Urías y mintió al respecto a toda la nación. Ese hombre es el que nos está escribiendo esta mañana una canción de esperanza para los justos. ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué premisa? ¿Cómo sabe él acerca de la relación de Dios con los justos cuando él es un hombre injusto? ¿Cómo sabe David de la relación de Dios con el justo cuando él es un hombre injusto? ¿Sabes cómo? Porque mi hermano, mi hermana, no hay uno que sea justo. Justo, ni uno. Ni uno. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida justamente con Cristo. Amados, en Jesucristo, en su primera venida, Dios estaba reconciliándonos a pecadores como nosotros con Dios. Dios estaba reconciliando a hombres como el rey David. Y David y cada uno de nosotros somos proclamados justos por el sacrificio sustituido de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros por nuestras propias acciones no somos justos, somos contados justos debido a las acciones de Jesús. David sabía que él era un pecador, pero David había recibido la justicia ajena que viene del Señor mismo, mis hermanos. Y es por eso que David puede hablarnos de la relación que Dios tiene con el justo. ¿Por qué? Porque Él es justo por gracia. Él es justo por misericordia. Él es justo, ¿verdad? Porque ha sido proclamado justo por un Dios misericordioso. Al igual que todos nosotros que hemos creído en Jesús, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Somos justos delante de Dios, mis hermanos. Eso es increíble. Es increíble. Mis hermanos, cuando yo tenía 23 años, yo acababa de haber pagado por 2 abortos. Yo todavía andaba en pecado sexual. Yo tenía adicción de pornografía. Mas sin embargo, ese día cuando yo caminé hacia adelante y el pastor dijo: tú pones tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados. Mis hermanos, ese día Dios me vio a mí, y viéndome a mí, Él vio la santidad de su Hijo amado Jesús, que derramó su sangre por mí, y Él me proclamó a mí justo. Somos proclamados justos, mis hermanos. Y ahí comienza nuestra esperanza. Porque aquel que comenzó la gran obra en nosotros la terminará. Ahora, ¿cuál es la justicia delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios ve, verdad, en David, el rey David, que lo hace justo? David nos dice, número 1, confiar en Él.
Mire, David dice el versículo 3 día, confía en el Señor y haz el bien, establece en la tierra y mantente fiel. O sea, confía en el Señor, pon tu confianza en Él. Mis hermanos, pon tu vida en Él, tu corazón en Jesús. Eso es justicia delante de Dios. ¿Qué más es justicia delante de Dios? Deleitarse en Él. Versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mis hermanos, el deleitarse en el Señor significa que nosotros encontramos satisfacción en Él. ¿Sabes qué, mis hermanos? El injusto no puede deleitarse en Dios. Porque el corazón del injusto está buscando satisfacción en todas las cosas de esta tierra. No ve la belleza del Señor. Pero aquel que en un momento era injusto y por fe un día es declarado, proclamado justo. Oh, mis hermanos, qué lindo es el Señor. Qué bello es. Qué satisfacción es para nuestros corazones, mis hermanos, cuando nosotros estamos delante de Dios y nosotros sentimos su presencia. Y nosotros sabemos que si no fuera por la sangre de Cristo, fuéramos aplastados por Él. Mas sin embargo, Él nos ama, nos cuida, ¿verdad? Él nos habla, Él nos quiere, Él quiere relacionarse con nosotros. Oh, mis hermanos, hay tanto deleite que se nos ha dado en nosotros en Cristo Jesús. Así que fe, justicia delante de Dios, es fe, es confiar en Él, es deleitarse en Él, es encomendarse a Él. Miren el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Mis hermanos, el salmista nos está llamando, ¿verdad?, a poner nuestra esperanza en Dios. Y nos dice que el justo es justo. ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios. Es justo porque se deleita en Dios. Es justo porque el fruto que sale de la justicia proclamada a Él, ¿verdad?, es que Él ha encomendado su vida al Señor. Encomendar su vida al Señor, mis hermanos, significa que nosotros derramamos nuestro ser delante de Dios. Señor, aquí estoy. Mi esposa es tuya, mis hijos son tuyos, mi cuenta de banco es tuya, Señor, mi casa es tuya, mis autos son tuyos, todo es tuyo, Señor. Te lo encomiendo a ti. Mis hermanos, así es como se ve delante de Dios la justicia que Dios nos ha dado al proclamarnos justos. Pero no es lo único que el Señor hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús, verdad? En los corazones de los impíos, que los vuelve a poner la confianza en Él. Bueno, número uno, ¿verdad? Él nos proclama justo. Pero número dos, Jesús los prospera en justicia. En otras palabras, mis queridos hermanos, ese día a los 23 años que el Señor me llamó, ¿verdad? Él me llamó así como yo era, sucio, quebrantado, deprimido, pecador, ¿verdad? Ay, mis hermanos, si ustedes me pudieran haber visto hace 20 años, ustedes dijeran, ¿ese tipo va a ser pastor? No, imposible. Pero lo lindo de Jesús es que Él no nos deja ahí, sino que Él prospera la justicia en nosotros. Eso se llama santificación. Lo que hemos visto en el primer punto es nuestra justificación. Somos justificados, somos proclamados justos por fe en Jesús, ¿verdad? Pero Él no nos deja ahí.
Él comienza a cambiarnos, Él comienza a transformarnos, Él comienza a crecernos, Él comienza a prosperar la justicia en nosotros. Eso es lo que Jesús hace. Miren el versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Por qué? Porque esperamos. ¿Por qué esperamos? Que Él haga algo, ¿verdad? Él va a hacer algo. No te irrites ante el éxito de otros. En otras palabras, aquí lo que vemos, ¿verdad? Es un salmista, y el salmista, ¿verdad? Él es justo, proclamado justo por Dios, no porque él sea justo por sus propias obras, proclamado justo por Dios, y él ve, ¿verdad? La prosperidad del injusto. Él ve la prosperidad del impío. Mis hermanos, ustedes ven la prosperidad del impío. ¿Cuántos impíos ustedes conocen en su vecindario, en su trabajo, que les ha ido muy bien? Y usted se irrita un poco, ¿verdad? Usted dice: Señor, pero me has olvidado a mí. Mira este impío cómo sale adelante, mira cuánto dinero gana, mira la casota que tiene, mira, Señor, todas las bendiciones que él tiene, y yo, Señor. Pero el salmista dice: espera pacientemente en el Señor. ¿Por qué? Porque Él te está prosperando, pero quizás no sea la prosperidad que tú ves en el impío. Mis hermanos, aquí el salmista nos dice, ¿verdad? No te irrites ante el éxito de otros. Sí, hay otras traducciones, perdón. Hay otras traducciones que dicen: no te irrites por la prosperidad de otros. Mis hermanos, sabes, yo nunca he tenido mucho, mas sin embargo, oh, mi Dios me ha prosperado. Oh, las riquezas que el Señor ha derramado entre nosotros, hermanos. Tú sabes que Efesios nos dice en el capítulo 1 que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y que toda bendición, mis hermanos, escúcheme, toda bendición, o sea, Dios no ha cortado su mano. Dios no nos ha, ¿verdad? Cheated us, ¿verdad? Él no nos ha robado nada. Él nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales. Toda bendición celestial es nuestra, mis hermanos. Así que ¿por qué nosotros nos vamos a irritar ante la prosperidad del impío? ¿Por qué, mis hermanos? Si Dios nos prospera a nosotros de una manera especial. Así que vamos a ver cómo nos prospera en justicia Jesús. ¿Cómo nos prospera? Bueno, vamos a ver cuatro cositas aquí. Número 1, nos prospera siendo nuestra paz y paciencia. Mis hermanos, ¿qué prosperidad nos da Jesús? Que nos llena el corazón de paz y paciencia. Quiero hacerle unas preguntas, porque yo sé que yo estoy aquí en reunión con hombres y mujeres que han caminado con Jesús por años, ¿verdad? Yo he caminado con Jesús 25 años. ¿Quién ha caminado con Jesús 30? Amén, amén, gloria a Dios, amén. ¿Quién ha caminado con Jesús 35? Amén, amén, amén. 40 años, amén. ¿Ves? O sea, hemos caminado con Jesús por muchos años. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y déjenme decirle algo.
¿Cuántos de nosotros en esos años hemos crecido en nuestro sentido de paz y en nuestra paciencia? Amén. ¿Verdad? Oh, mis hermanos, nosotros hemos pasado situaciones donde no sabíamos dónde íbamos a vivir. Yo tenía un problema de migración donde yo no sabía con mis hijos, con mis 4 hijos, yo no sabía si nos iban a mandar a Nicaragua o no. La iglesia donde yo trabajaba no me podía pagar porque yo no tenía permiso de trabajo. Mas, sin embargo, mis hermanos, a través de todas esas situaciones, Dios llenó mi corazón de paz y paciencia. Así que ¿cómo nos prospera Jesús en justicia? Bueno, Él es nuestra paz, Él es nuestra paciencia. Ya quisieran los impíos tener la paz que tú tienes. Ya quisieran los impíos tener la paciencia que tú tienes en Jesús. ¿Qué más hace Jesús? Bueno, Él es nuestra paz y paciencia. Él también es nuestra protección. Él es nuestra protección. Miren el versículo 9 dice, por los impíos serán exterminados. El versículo 10 dice, dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Miren el versículo 13 dice, ¿verdad? Que los malvados conspiran contra los justos. Pero dice el versículo 13, pero el Señor se ríe de los malvados. Mis hermanos, Jesús nos prospera en justicia, no solo porque Él es nuestra paciencia y nuestra paz, pero también porque Él es nuestra protección. Él nos protege, Él nos guarda. Y no solo es eso, mis hermanos, pero Él nos prospera en justicia porque Él es nuestro proveedor. Miren el versículo 16, dice, más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Miren lo que dice el rey David. Y este es un rey que vivió, ¿verdad? Durante la era donde Israel, ¿verdad? Tenía todo. Y miren lo que David dice. Más vale lo poco que tiene el justo, que se lo ha dado Dios, que se lo ha proveído Dios, que lo innumerable que tiene el injusto, malvado. Ay, mis hermanos, Jesús es nuestro proveedor, ¿verdad? Miren el versículo 19, dice, en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Él provee para nosotros. El 22 dice, los benditos del Señor heredarán la tierra. Mis hermanos, Él nos sostiene. Versículo 24 dice, porque el Señor los sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Mis hermanos, Jesús, ¿qué es lo que Jesús hace en el corazón del impío pecaminoso? Que lo vuelve a poner su esperanza deleitosa en Él. ¿Qué es lo que hace? ¿Sabes lo que hace? Nos proclama justo, y después de que nos proclama justo, nos prospera en justicia. Él es nuestra paz, Él es nuestra paciencia, Él es nuestra protección, Él es nuestro proveedor. Y mis hermanos, Él es nuestra perseverancia. El versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien,
y siempre tendrás donde vivir. Siempre, mis hermanos. Siempre. Versículo 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fiel. El Señor les protegerá para siempre. Mis hermanos, en Jesús nosotros tenemos perseverancia. En Jesús nosotros tenemos seguridad. En Jesús nosotros siempre vamos a tener, ¿verdad?, la mano del Señor sosteniéndonos hasta el final. El Señor nunca te dejará. Él nunca te desampara, mis hermanos. Miren el versículo 33, dice, pero el Señor no los dejará caer en las manos de los impíos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Hermanos, nuestro Señor es nuestra perseverancia. Acuérdense que yo les dije que a los 23 años yo ni sabía dónde iba a estar mi fe. A través de los años mi fe fue fortaleciéndose. Pero por mucho tiempo, mis hermanos, yo sentía ese sentido de culpa que me presionaba. Cuando nosotros llegamos, Cristina y yo, a una iglesia que comenzó a amarnos, una iglesia que comenzó, ¿verdad?, a discipularnos de verdad. Yo me acuerdo un día llorando después de un mensaje y así como llamamos a las personas a venir a orar al frente, yo llegué al frente a orar. Y una de las cosas que yo pedí oración era que el Señor quitara ese sentido de culpa en mi corazón. Y yo le dije a la persona que orara, yo le dije, sabes, yo sé que el pastor dijo que el Señor puede usar a cualquiera, que el Señor, pero yo no siento eso porque yo le he fallado tanto a Dios. Yo le he fallado tanto a Dios que no siento que Él pueda usarme nunca a mí. Y mis hermanos, el Señor es nuestra perseverancia. El Señor es el que no deja que haya juicio en contra de nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 8, verdad? ¿Quién traerá una acusación contra nosotros? Si Cristo murió y resucitó, mis hermanos, Él es nuestra perseverancia. Por último, mis hermanos, ¿qué hace Jesús en el corazón del impío pecaminoso? Que lo transforma, que lo cambia a poner su confianza y deleitarse en Dios. Por último, Jesús nos perfecciona en justicia. Mis hermanos, Jesús nos justifica, ¿verdad? Él nos proclama justo, ¿verdad? Jesús nos santifica, Él nos prospera en justicia y por último Jesús nos glorifica. Él perfecciona esa justicia en nosotros. Mis hermanos, el versículo 34 dice, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Mis hermanos, aquí el rey David está hablando a un pueblo que estaba esperando esa tierra prometida que el Señor les iba a dar, que el Señor les había prometido, ¿verdad? Nosotros no esperamos esa tierra, pero lo que nosotros esperamos, mis hermanos, es el nuevo cielo y la nueva tierra. Nosotros esperamos la glorificación cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, quiebre el telón del cielo y Él descienda, ¿verdad? Y nosotros todo ojo le verá y nosotros le recibiremos. Es más, Él nos recibirá en las nubes y estaremos con Él para siempre, mis hermanos. No va a haber más pecado,
No va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no más cáncer, no más nada, más que la perfección de la justicia divina de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús con pecadores injustos que los lleva a encontrar una esperanza deleitante en un mundo injusto? Jesús, a través de su vida perfecta, muerte sustitutiva y resurrección victoriosa, nos ha proclamado justos, y por su Espíritu obrando justicia en nosotros, Él nos llevará a la perfección en Él. Quiero dejarles con estas reflexiones para terminar, mis hermanos. Número uno, quiero dejarles con esto. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Estás confiando en Jesús por tu justicia? Porque si lo estás haciendo, mi hermano, mi hermana, eres justo. Y Él te va a prosperar y Él te va a perfeccionar. Número dos, si te encuentras desesperado y participando en acciones pecaminosas, tu esperanza está fuera de lugar, mis hermanos. Mis hermanos, si vives una vida llena de preocupación, si vives una vida llena de angustia, llena de temor, si vives una vida llena, ¿verdad?, de como nos decía el salmista, déjame ver cómo era que lo decía. No te irrites. Si vives una vida irritada, mis hermanos, eso el Señor nos está mostrando hoy, que quizás tu esperanza no está descansando en Él. Estás esperando en otras cosas. Y si ese eres tú en este día, yo quiero que tú escuches la voz del amado Señor Jesús, que simplemente te llama a arrepentirte de donde tú has puesto tu confianza, de donde tú has puesto tu esperanza, de donde tú has puesto el deleite de tu corazón. Y Él simplemente te llama en esta mañana: mira, ven a mí, arrepiéntete, confía en mí, pon tu esperanza en mí, deleítate en mí, que yo te proclamaré justo, yo te prosperaré en justicia y yo perfeccionaré la justicia en ti. Mis hermanos, hay tanto que Jesús nos da y nos ofrece. No te vayas esta mañana sin poner tu confianza en Él. Vamos a ponernos en pie. Yo voy a orar y para que tú pongas tu confianza en Jesús, simplemente tienes ahí mismo donde tú estás, decirle: Señor, me arrepiento por cómo yo he puesto mi confianza en otras cosas. He buscado deleite en otras cosas. Pero Señor, me arrepiento de eso hoy. Y Señor, ayúdame a poner mi confianza en ti. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del rey David y por lo que él escribió, Señor, a través del Espíritu, mostrándonos, Señor, que en Jesús tenemos nuestra justicia. Que en Jesús, Señor, tenemos prosperidad. Que en Jesús tenemos perfección.
La perfección, Señor, que un día vamos a deleitarnos, Señor, en que ya no va a haber más pecado, enfermedad, muerte, no va a haber más tristeza, no va a haber más temor, no más ansiedad, Señor, porque en ti tenemos todo. Así que, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias por tu vida, por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias por tu resurrección. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti, Señor, a deleitarnos en ti y a encomendar nuestra vida, nuestro corazón, todo a ti, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a concluir hoy